Todos. Eh, Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio digital promovido por la Asociación Mexicana de Medicina de Estilo de Vida y Mosaic Diagnostics. Es para nosotros un honor presentar a la nutrióloga Alejandra Toledo. Alejandra es nutrióloga integrativa, especialista en salud digestiva y hormonas. Y bueno, es licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Es creadora de la prueba de sensibilidad alimentaria y Candida VitaTest. Alejandra está especializada en sensibilidad alimentaria, alergias, depuración, alimentación vegana y salud digestiva. Y bueno, como si esto fuera poco, tiene un diplomado en trofología, está certificada en sensibilidad alimentaria y control de autismo y también en nutrición clínica vegetariana. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta información y pues mi experiencia justamente con el laboratorio Mosaic Diagnostics. Y pues nada, espero que esta información que les voy a compartir hoy sea de el mayor provecho para la mayor parte de las personas que pues están aquí acompañándonos. Les platico un poquito, yo soy nutrióloga desde hace más de 15 años, ya suena cañón, pero sí, desde hace más de 15 años. Y tengo 13 años ya haciendo pruebas de sensibilidad alimentaria. ¿Cuál ha sido mi experiencia con Mosaic Diagnostics? Para mí, este laboratorio es como mi casa, es como mi hogar. Me ha permitido trabajar con muchísimas personas, con muchos pacientes mensualmente, veo alrededor de 100 pacientes diferentes cada mes. Este laboratorio ha sido como mi papá, realmente, que me ha dado herramientas justamente para llegar a mis pacientes, tocarlos desde el origen, tratar de ayudarlos a abordar sus problemas desde el origen, desde el intestino, desde la alimentación, ¿no? Y poder darles herramientas como mucho más certeras, mucho más innovadoras, darles herramientas avanzadas justamente para transformar su salud y su estilo de vida. Déjenme cambio, porque ahora no me permite cambiarla. Se les está cambiando a ustedes, ahí está. Perdónenme. Aquí está, un poquito de mi trayectoria. Bueno, soy licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos. Como les digo, tengo 13 años ya practicando pruebas de sensibilidad alimentaria. Llevo más de 2.500 pruebas practicadas a mis pacientes. Y justamente algo que me llevó a trabajar con Mosaic Diagnostics es la complejidad y qué tan, eh, digamos que completa es la prueba de sensibilidad alimentaria que ellos manejan. Hay varias pruebas de sensibilidad alimentaria en el mercado, pero justamente por su tecnología y precisamente cuando yo empecé a hacer pruebas de sensibilidad y me contacté con esta herramienta que para mí ha sido como mi estándar de oro en la consulta, me di cuenta que Mosaic me podía ofrecer un plus, que era justamente su indicador de cándida en la prueba. Entonces, puede haber muchísimas pruebas de sensibilidad alimentaria en el mercado, pero definitivamente algo que hace la diferencia entre los demás laboratorios y justamente es el indicador de Candida albicans y la tecnología que utilizan para sus pruebas y la veracidad que tienen estas para poder tratar a nuestros pacientes. Soy nutrióloga, me especialicé en Cándida y microbiota. Realmente la mayor parte de los pacientes que vienen a visitarme a mi consulta son pacientes que tienen problemas digestivos, desbalances hormonales y llevo ya más de 10 años trabajando con Candida albicans justamente para restablecer microbiotas, para restablecer salud digestiva y hormonas en la mayor parte de mis pacientes. He tomado diplomados, como dijeron, de nutrición funcional, de nutrición integrativa, de salud digestiva, de alimentación vegetariana, de salud hormonal y endocrinología, entre muchísimas otras cosas más, trofología. La verdad es que la alimentación hoy en día para mí se ha vuelto no solamente mi estilo de vida, sino mi herramienta para poder ayudar a muchísimas pacientes a acercarse a su salud, porque hoy sabemos que la alimentación es ese combustible que el cuerpo necesita para que pueda funcionar, activar sus vías, mejorar su salud, transformar sus procesos desde el origen, ¿no? Realmente es el combustible que el cuerpo necesita para mantenerse en balance y mantenernos en bienestar. He leído más de 150 libros relacionados a la alimentación en distintas condiciones y la verdad es que dar consulta uno a uno es parte de mi pasión. Me encanta ver que los pacientes mejoran su salud y justamente cada vez estoy buscando más herramientas que me permitan llegar a los pacientes y ofrecerles nutrición de precisión, es decir, algo que es realmente a su medida, justo para ellos y cómo lo necesitan para poder resolver sus problemas. Denme un segundo que se me cambie la diapositiva.
Quería empezar esta presentación justamente con los números actuales en México. Actualmente, ¿no? El 70% de las personas que habitamos en México tienen o 70% padecen de gastritis. ¿Cuáles son las otras enfermedades que están aquejando a los mexicanos hoy en día? El 30% de los mexicanos padecen colon irritable. Esto es algo increíble porque de verdad no hay paciente que llegue a mi consulta que no me diga que está distendido, que tiene gases, que no se siente bien, que no digiere bien el alimento, que siente que come algo y no le cae bien, ¿no? O sea, como que la gente se acostumbra a vivir con sintomatología, pero realmente no sabemos que vivir sin síntomas sería la normalidad y que vivir con síntomas no debería ser. O sea, nos acostumbramos a ello, pero es la manera en la que el cuerpo se está adaptando ante circunstancias que no son benéficas para él y que está generando a la larga más problemas que pueden detonar un padecimiento mucho más fuerte. Después de esto quería platicar con ustedes también del porcentaje de el aumento de enfermedades inmunitarias en México. Cada vez hay más enfermedades autoinmunes con pacientes que las están teniendo, que las están viviendo, que las están sintiendo, ¿no? Y que realmente pocas veces les ponemos atención. 1.3% de personas, según el Colegio Mexicano de Reumatología, en México tiene artritis reumatoide. Eh, Enfermedad inflamatoria intestinal como el CUSI, ¿no? Por lo menos 4.9 personas entre 100,000 habitantes padece CUSI. Una persona por cada 100,000 habitantes va a tener enfermedad de Crohn. Eh, cada 20 a 90 habitantes, 90 habitantes por 100,000, cada 20 a 90 personas por 100,000 habitantes va a padecer de lupus. Esto es algo importantísimo, según un estudio de la UNAM. El 10% de las personas padecen hipotiroidismo. Y algo bien importante es que el 80% de las personas que padecen hipotiroidismo, ¿no? Se dice que, digamos que el origen de este problema es autoinmune. Y 11 a 20 personas por cada 100,000 habitantes tienen esclerosis múltiple. Y así me puedo ir con más enfermedades que cada vez se están conociendo, ¿no? El ser humano, a diferencia de todos los mamíferos, es el único, ¿no? Que tiene tantas enfermedades con tantos nombres, con tantos apellidos, y que realmente son enfermedades que están aquejando hoy en día a la mayor parte de la población, que son enfermedades que no son contagiosas, que son enfermedades que son crónicas y no se les da tratamiento, que son enfermedades que tienen que ver y están relacionadas justamente con nuestra alimentación, con nuestro descanso, con nuestro estilo de vida en general. Entonces es súper importante que tomemos estas cifras para ver por qué tenemos que ir más allá con cada uno de nuestros pacientes. Quería contarles que el 70% de las células de nuestro sistema inmune habitan justamente en nuestro intestino. Nuestro intestino para mí es el órgano más importante del cuerpo. Justamente como le digo a todos mis pacientes, el intestino es ese protector que tenemos de lo que viene hacia afuera y lo que va a entrar a nuestras células para ser utilizadas como fuente de energía. Es el encargado de ser ese cadenero del antro. Justamente es el que solamente permite la entrada de los nutrientes o debería permitir en condiciones ideales la entrada de los nutrientes al intestino, bueno, más bien al torrente sanguíneo para que nuestras células lo puedan aprovechar como combustible para llevar a cabo todas sus reacciones fisiológicas. Pero el intestino hoy en día se está viendo con grandes cosas con las que tiene que luchar, tóxicos, químicos, fertilizantes, aditivos alimentarios, ¿no? Y justamente aquí les pongo un ejemplo de un intestino. El intestino sano, ¿cómo tiene que ser? Es una barrera tal cual, como si fuera una red, como si fuera un mosquitero, que es como yo lo llamo, que está perfectamente unida. Como pueden ver ustedes, están todas las uniones y las células unidas perfectamente para que pueda hacer este filtro protector entre lo que viene del exterior y lo que va a entrar a las células. Eso implica a bacterias, toxinas, alimentos, ¿no? Y justamente está la mucosa, que es toda esta, que es este pedacito de mucosa, que, bueno, como un gelecito, que es la que nos permite hacer todo este filtro o permite al intestino filtrar estas toxinas. Y aquello que no se queda en el intestino justamente para salir por la materia fecal y salir por las heces. Esta barrera de protección, justamente ante químicos, ante medicamentos, ante estrés, ante fertilizantes, se va lastimando poco a poco y va permeando la integridad de nuestro intestino, a tal grado donde aparece el intestino permeable. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el intestino permeable, lejos de ser un intestino saludable, lo que hace, en vez de que ya no nos esté protegiendo de lo que viene al exterior, se rompe a tal grado que permite la entrada de toxinas, de sustancias, de alimentos mal digeridos, de bacterias, de virus. Y en ese momento, nuestro sistema inmunitario es como, digamos que esta alerta que tenemos para que nos empiece a defender ante cosas que naturalmente no tendría que defendernos, porque para eso está nuestro intestino.
Entonces, las sensibilidades alimentarias y las reacciones ante ciertos temas o cosas adversas comienzan justamente con la permeabilidad intestinal. Justamente cuando el intestino se comienza a dañar, se abre esta puerta de entrada para que nuestro cuerpo pueda atacar a los alimentos que pueden ser incluso saludables y son considerados saludables. ¿Qué pasa cuando nuestro intestino se lastima, cuando nuestro intestino se permea? Empieza a haber una mala absorción de nutrientes, nuestro cuerpo no es capaz de utilizar los alimentos que está consumiendo como fuente de energía, justamente porque el sistema inmunitario es cuando entra para defendernos ante eso. Esto lleva a una inflamación celular. La inflamación es una respuesta natural de nuestro cuerpo ante situaciones de defensa, es decir, cuando nuestro cuerpo nos tiene que defender ante un virus, ante un patógeno, nuestras células se tienen que inflamar, justamente se comunican entre ellas para que esta inflamación sea una vía rápida para sacar al invasor del cuerpo. Y una vez que el invasor sale, la inflamación cede. Y entonces el cuerpo vuelve a retomar su camino, justo como lo que sucede en un chipote. Cuando un niño se cae y tiene un chipote, el chipote justamente funciona como una señal de alerta para que todas las células reparadoras corran hacia ese lugar, reparen el tejido y entonces la piel pueda sanar. ¿Qué pasa si nosotros estamos consumiendo toxinas, alimentos o incluso estamos teniendo contacto con cosas que son, digamos que tóxicas para nuestro cuerpo? Esto genera una inflamación crónica y persistente. Y cuando nuestra inflamación crónica se vuelve persistente, eso hace que las funciones vitales de nuestro cuerpo se vayan lastimando y activa lo que es la autoinmunidad. La mayor parte de los padecimientos autoinmunes aquí es donde arrancan. Justamente arrancan en este lugar. Cuando el intestino está lastimado, cuando estamos teniendo contacto con alimentos, con virus, con bacterias, con tóxicos que nos están lastimando porque no hay un filtro adecuado en nuestro cuerpo. Y justamente ahí es donde, como les platico, se detona también lo que es la sensibilidad alimentaria. Por eso es súper importante apoyarnos de pruebas de alta tecnología que nos permitan darle al paciente más información del origen de su problema. Cuando nosotros sabemos de dónde viene el problema, es más fácil tomar acción para poder ayudarlos. Y justamente las dietas hoy en día, ¿no? Me acuerdo cuando yo salí de la universidad, me acuerdo perfecto, ¿no? Las dietas eran hipocalóricas y solamente para que un paciente bajara de peso tenías que contar calorías. Y solamente para que un paciente lograra un objetivo tenías que hacer lo siguiente. Pero realmente, ¿no? O sea, contar calorías hoy en día se queda sumamente corto a lo complejo que es el cuerpo. Hoy sabemos que el cuerpo de un hombre se maneja completamente diferente al de una mujer, ¿no? Que el de una mujer es mucho más complejo que el de un hombre por todo su balance hormonal, por todo el ciclo que tiene. Hoy sabemos, por ejemplo, que las mujeres tienen un requerimiento nutricional a lo largo del día, a lo largo del mes y a lo largo de su vida y cambia según todas sus características y sus funcionalidades hormonales, sus ciclos. Estamos regulados incluso, ¿no? por otro tipo de reacciones fisiológicas. Entonces, solamente contar calorías nos deja sumamente cortos en el abordaje que podemos hacer con un paciente, cuando tenemos ya hoy pruebas de alta tecnología que nos permiten tener información para llegar al punto o al meollo del problema. ¿Por qué utilizar estas pruebas? Arrojan datos individuales de cada paciente, es decir, nos van a hacer un traje a la medida del paciente para poder darle un plan de acción, para poderle darle un plan de alimentación, darle un tratamiento integral que le permita restablecer su salud y recuperar su bienestar. Permiten prevenir y tratar de forma optimizada cada condición. Cuando tú sabes qué condición tiene el paciente, cuando sabes de dónde viene y cómo poder tomar acción para restablecer las vías del cuerpo, las enfermedades en su mayor parte, las condiciones hoy en día, si bien no se revierten, pueden tener un gran tratamiento y mejorar por completo la calidad de vida de cada uno de los pacientes. Las pruebas de alta tecnología también son un mapa del paciente para optimizar su tratamiento. Yo lo veo como es un mapa que tengo para saber qué camino tomar para llevarte a ti a donde tú quieres llegar. Ya sea una condición, ya solamente sea perder peso, ya solamente traer una resistencia a la insulina, restablecer la sintomatología que tienes. Para mí, los síntomas son el lenguaje del cuerpo. Entonces, si el cuerpo tiene sintomatología o tiene alguna condición, no es el problema, sino es el resultado de que algo por dentro está desajustado y entonces tenemos que tomar acción en lo de adentro para que lo de afuera se restablezca. Y es el parámetro o el punto de acción para poder hacer algo diferente. Permite conocer al paciente, su cuerpo y tomar conciencia de su salud, que es algo que hoy en día me parece súper importante, ¿no? Darle al paciente herramientas de saber cómo funciona su cuerpo, qué necesita, qué tiene que restablecer, qué pautas tiene que tener en su estilo de vida, cómo alimentarse, qué cuidar, qué no cuidar, justamente para que esa persona pueda encontrar su bienestar.
¿no? Esa persona necesita requerimientos diferentes, esa persona tiene un estilo de vida distinto, ¿no? Cada persona es individualizada. Y las pruebas de alta tecnología nos permiten hacer un traje a la medida para restablecer el funcionamiento de su cuerpo. Algo que me lleva y que he encontrado a lo largo de todos estos años trabajando es que un alimento que para alguien puede ser un superalimento o un superfood, para otra persona puede ser una kriptonita. Y esto es real, ¿no? A veces mis pacientes llegan con planes de alimentación ya establecidos, ¿no? O de repente es como, ¿qué desayunas? No, pues huevo con chorizo, huevo con jamón, huevo con espinaca, huevo con no sé qué, ¿no? Y siempre caen en dietas sumamente repetitivas. Siempre comen lo mismo. Y entonces también la habitualidad de consumir los alimentos todo el tiempo, eso es como un punto de partida para que fácilmente el sistema inmunológico, cuando tiene una oportunidad o está deprimido o está cansado, puedas detonar una reacción ante ese alimento. Y a veces ya la detonaste, no lo sabes, no sabes que estás tan lastimado, y entonces tú estás comiendo el mismo alimento creyendo que el huevo es lo más saludable para ti, o creyendo que la piña es lo más saludable para ti, o que la espinaca es lo mejor para ti, lo que comes todos los días, porque sabemos que eso es lo que se dice, y la realidad es que para ti la espinaca, la piña, el huevo, el pan, ¿no? O la carne no es. Entonces, justamente esto es lo que nos permite abrir un poquito el panorama para dar al paciente más alternativas, para no quedarnos en lo que ya es convencional. Déjenme ver si no me salté alguna. Sí. Beneficios de la prueba de sensibilidad por IgG. La prueba de sensibilidad alimentaria, tal cual es una prueba que procesa el laboratorio Mosaic Diagnostics, que es la que justamente yo uso. Y lo que hace el laboratorio es que pone la sangre en contacto con un panel de 194 alimentos que ya les explicaré más adelante, y justamente nos da la información en base a la medición de una reacción inmunitaria que es el anticuerpo IgG. El anticuerpo IgG es una reacción retardada que justamente puede detonarse 2 horas hasta 48 horas después de haber consumido el alimento. Entonces, eso lo hace sumamente complejo. A veces creemos que lo que nos cayó mal es lo que nos comimos ahorita, pero a veces hay personas incluso que tienen su tránsito intestinal mucho más aletargado y entonces sienten la reacción hasta 78 horas después. Y entonces, ¿qué pasa? Tú crees que lo que te comiste ahorita es lo que te cayó mal y a veces te cayó mal lo que te desayunaste o te cenaste los días anteriores. Por eso es sumamente importante reconocer y utilizar estas herramientas para saber claramente qué es lo que nos está generando inflamación, distensión abdominal y toda esta cadena de sintomatologías por inflamación celular. ¿Qué nos permite o cuál es el beneficio de esta prueba de sensibilidad? Nos ayuda a combatir la inflamación. Como les digo, la inflamación es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de defensa. Entonces, cuando nuestro cuerpo sabe o cuando nosotros sabemos qué alimento es el que nuestro cuerpo está reconociendo como un invasor, entonces, ¿qué sucede? Nosotros hacemos una dieta de eliminación por cierto tiempo para que el cuerpo empiece a retomar sus vías, para que vea, no hay nada de lo que yo tenga que defender, y entonces eso nos permite disminuir inflamación a todos los niveles, principalmente celulares. Si nuestras células dejan de estar inflamadas, ¿qué es lo que va a pasar? Que todas las vías y todas las reacciones fisiológicas del cuerpo se van a comenzar a activar de una manera mucho más sencilla, sin tener que hacer tanto problema. Arroja información de la integridad intestinal y la calidad de nuestra microbiota. Para mí, como siempre le digo a mis pacientes, es una como radiografía de mi intestino, ¿no? Porque esto no sería visible al ojo humano. Si nos hicieran una endoscopía, podríamos ver a lo mejor inflamación, que está dañado el tejido, pero no podríamos reconocer cuál es el alimento que nos está cayendo bien, no podríamos reconocer cuál es la integridad de nuestra microbiota, no podríamos reconocer si realmente hay intestino permeable o no lo hay. Entonces, el saber, ¿no? Y tener este panel nos abre esta puerta de reconocer qué tan lastimado está el intestino por la cantidad de reacciones que tiene la prueba de sensibilidad. Nos puede ayudar también a saber cómo está la integridad de nuestra microbiota. Si bien no es una prueba que mide microbiota como tal, solamente por el indicador de Candida nos podemos dar una idea, ¿no? O sea, si el indicador de Candida es elevado, claramente si hay un crecimiento de patógenos o de levaduras o de hongos en el intestino, pues seguramente no será la única levadura crecida. Entonces, eso nos habla de que hay una disbiosis, hay un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal, y es donde tenemos que empezar a tomar acción para empezar a restablecer nuestro funcionamiento digestivo. Y acuérdense que si nuestro funcionamiento digestivo es óptimo, pues la mayor parte de las reacciones fisiológicas del cuerpo se van a hacer mucho más eficientes. Nosotros podríamos comer sumamente saludable, con toda la cantidad de nutrientes, suplementarnos increíble, pero si nuestro intestino no está saludable, no hay manera de que los nutrientes lleguen a donde tienen que llegar. Otra cosa que nos permite esta prueba es justamente mejorar la sintomatología. La mayor parte de los pacientes que se someten a pruebas de sensibilidad alimentaria a veces
se quitan síntomas de encima que ni siquiera sabían que estaban relacionadas con su digestión o con su reacción inmunitaria al alimento, ¿no? O sea, mejoran su calidad de vida a todos los niveles. Tienen mucha más energía, van mucho mejor al baño, ¿no? Se levantan con más ánimo, descansan mucho mejor. O sea, puedes traer tantos beneficios que no te puedes imaginar. ¿Qué beneficios hay entre una prueba de sensibilidad alimentaria a una dieta de eliminación básica, donde podemos hacer como, pues si tú tienes esto, vamos a intentar hacer una dieta de eliminación básica? La prueba de sensibilidad es precisa, es algo específico del paciente. Estamos viendo su sangre en contacto con los anticuerpos, ¿no? Entonces, con los antígenos, perdón. Entonces, es muy importante que nos va a dar exactamente la información que necesitamos de ese paciente. Es súper eficiente. Mandamos el resultado, el laboratorio lo procesa, nos lo regresa y entonces realmente tenemos la respuesta que estamos buscando. Y es muy sencillo de tomar. A diferencia de una dieta de eliminación, que la mayor parte de las veces es subjetiva, es decir, va a ir en base a lo que yo como especialista puedo creer que le está cayendo mal a mi paciente, ¿no? En base a lo que he leído en libros, en base a lo que me han dado los cursos, pero realmente no sé exactamente qué es lo que tenemos que quitar en el paciente, ¿no? O sea, por más que el paciente te diga, es que yo como esto y esto, podrás tener una idea, pero a lo mejor en el momento que se comió otro de los alimentos que no te comentó, ese alimento puede ser detonante. Pierdes mucho tiempo, porque la realidad es que tienes que estar bien, híjole, esto le cae bien, esto no le cae bien, estás jugando a ver qué sí te cae bien, qué no te cae bien, dónde te sientes mejor, cómo no te sientes. Pierdes mucho tiempo en estar adivinando hacia dónde moverte, ¿no? O sea, vas a ciegas realmente. Y es muy difícil de aplicar. O sea, yo de verdad que lo he intentado con pacientes y no es tan sencillo. Ya cuando tienes una herramienta tan fiable como es una prueba de sensibilidad, claramente ya no te vas a ir por el otro camino, ¿no? O sea, y yo creo que ninguna persona que quiera encontrar su bienestar cuando se siente mal, no invierte en su salud. Entonces me parece que ya cuando tienes la herramienta para hacerlo, es lo más sencillo que puedes hacer para decirle al paciente, a ver, ya no te lo estoy diciendo yo, y esto me pasa en consultas, si yo le digo a un paciente, quita los lácteos, pero ¿por qué voy a quitar los lácteos? Me lo estás diciendo tú, a lo mejor lo quito un tiempo, pero yo, ¿por qué me tengo que asegurar de quitar los lácteos? Cuando tú lo ves en tu prueba, cuando ya sabes que está en tu resultado, la conciencia ya es diferente. Ya me di cuenta que a mí me está cayendo mal esto y entonces ya no me puedo hacer a un lado. Esto es lo que me está afectando a mí. Y bueno, pues tu cuerpo tiene algo que decirte. Justamente esta es la prueba de sensibilidad, ¿no? De alimentaria y cándida, que justamente como ven aquí en esta tarjetita que es muy simple, así es como se toma esta prueba. Es una prueba cero invasiva, que de verdad se puede tomar en niños, en adultos mayores, se toma del dedo. Es una muestra en sangre seca, entonces eso lo permite que sea mucho más manejable, es decir, no tienes que estar tomándotela en el laboratorio, no te la puedes tomar fácilmente. La tarjeta dura hasta un mes y está en refrigeración, ¿no? Después de haber tomado la prueba el paciente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que mide? La prueba de sensibilidad alimentaria mide la reacción en sangre de anticuerpos IgG ante 194 alimentos y el indicador de cándida. Entonces, tenemos una gran cantidad de alimentos entre varias clasificaciones de los mismos que nos puede dar una idea de justamente qué es lo que está dañando o lastimando la integridad tanto del intestino como de la salud del paciente. Es una prueba que se procesa por medio de la tecnología XMAP, que justamente es una tecnología que va por encima de la tecnología LISA, ¿no? Justamente esta tecnología se le llama Multi-Analyte Profile y eso hace la diferencia entre Mosaic Diagnostics y cualquier otro laboratorio. Esta es una tecnología que en vez de tomar solamente un alimento por antígeno, ¿no? En una misma charola hacen todo. Esa técnica de procesamiento hace que sea amigable con el ambiente. Antes, o bueno, con la prueba de Lisa lo que hacen es justamente estar tomando alimento por alimento y en esta prueba hacen todo en una misma charola y entonces eso hace que sea mucho más amigable eh, y que sea ecológica. Déjenme. ¿Cuándo utilizar la prueba de sensibilidad? Yo, la verdad, en mi práctica diaria la utilizo en la mayor parte de mis pacientes. Amo la prueba de sensibilidad. Es una de las herramientas que me ha permitido de verdad tocar a muchísimos pacientes, ayudarles a reencontrar su salud, a restablecer el funcionamiento de su cuerpo, a sentirse saludables, a sentirse en balance. De verdad, ha cambiado vidas y para mí es una increíble herramienta. La podemos utilizar en padecimientos gastrointestinales,
como gastritis, colitis, distensión abdominal, CUSI, enfermedad de Crohn. Es de verdad un estándar de oro para todos los padecimientos gastrointestinales, para condiciones inmunitarias. Y por eso quise empezar la presentación con los números de enfermedades inmunitarias, porque actualmente hay muchísimos pacientes que están padeciendo enfermedades autoinmunes y que de repente no saben por dónde, no entienden cuál es el origen del problema. Y justamente el origen del problema pues está en intestino, está en lo que comemos, está en lo que nos llevamos a la boca, en lo que cruza justamente la barrera intestinal, ¿no? Entonces, si nosotros le quitamos esta reacción inmunitaria o permitimos que nuestro cuerpo no esté reaccionando hasta a los alimentos que consumimos, el sistema inmunitario es capaz de enfocarse otra vez y restablecer y recuperar los anticuerpos de las enfermedades autoinmunes. En problemas de la piel, acné, eczema, condiciones neurológicas, desde migrañas hasta autismo, problemas respiratorios. De verdad que cualquiera, asma. Tengo pacientes que llegan solamente con rinitis o sinusitis alérgica, ¿no? O sea, que de repente no saben ni de dónde y ¡pum! Hacemos la prueba de sensibilidad, trabajamos con intestino y la rinitis desaparece, ¿no? O sea, como desde las más sencillas hasta las más complicadas, para eso puede funcionar justamente esta prueba. Y les traje aquí como artículos que quiero compartir con ustedes, nada más déjenme asegurar, que avalan, ¿no?, la información de la prueba de sensibilidad. Todavía actualmente hay mucha gente que sigue sin confiar en estas pruebas de alta tecnología y me parece que es una gran oportunidad para abrir el panorama, para darle a la gente mucho más alternativas para recuperar su salud. De verdad estamos en un momento donde la gente está pasando por problemas importantes de salud, se acostumbran a vivir con sintomatología cuando no es normal vivir así, ¿no? Y como especialistas tenemos que tratar de ayudarlos y a encontrar justamente el meollo del problema y darles todas las herramientas que tengamos a nuestra disponibilidad para que ellos puedan encontrar sus respuestas. Bueno, justamente, como les digo, en la parte gastrointestinal, en este estudio se hizo 3 meses de eliminación de los alimentos que causaban sensibilidad alimentaria a 150 pacientes con síndrome de intestino irritable y después de las 12 semanas se redujeron los síntomas un 10% y conforme pasaban los días fue aumentando este porcentaje. En la parte inmunitaria, ¿no? Justamente este es un estudio que se hace en pacientes con problemas de alergias. Si bien la prueba de sensibilidad alimentaria no mide alergias, digamos que es como la prima hermana, ¿no? Son anticuerpos también, son anticuerpos completamente diferentes. La prueba de sensibilidad mide IgG, las alergias se miden por IgE, las IgG son retardadas, las IgE de alergias son justamente inmediatas, la manera en la que se expresan son diferentes, las alergias se expresan de forma inmediata, con rashes, se cierra la garganta, ¿no? Son situaciones de profilaxis importantes y la sensibilidad alimentaria justamente tiene sintomatología un poquito más llevadera, desde dolor de cabeza, migraña, gastritis, colitis, inflamación, estreñimiento. Pero justamente en pacientes que tenían alergias, ya bajo diagnóstico de alergias, se les hizo la prueba de sensibilidad alimentaria y se encontró que solamente también haciendo esta prueba de sensibilidad alimentaria se disminuyeron sintomatologías en dermatitis atópica, rinitis alérgica, asma y urticaria. Entonces, al final van de la mano, ¿no? La inmunidad, pues al final es el mismo, el sistema inmunitario que tenemos es el mismo para defendernos de la mayor parte de los alergenos o de los antígenos, ¿no? Entonces, pues al final atacar todas las partes del problema lo hace mucho más integral. En la parte neurológica, justamente en este otro estudio, se encuentra que existe una reducción significativa en los dolores de cabeza y los ataques de migraña en pacientes que hacen esta prueba de sensibilidad y una dieta en base a sus resultados. Y quise compartirles ¿no? Que justamente lo que es la cándida, o sea, ¿por qué es importante tener la cándida en este panel? Pues porque justamente la cándida es como ¿cómo llamarlo? La cándida para mí es como esta plaga, ¿no? Que de repente crece en nuestro intestino. De hecho, hay libros y hay personas, hay doctores médicos que mencionan que la cándida es la pandemia del siglo XXI y que pocas personas lo saben,
¿no? Justamente esta disbiosis, que ya se empieza a hablar más de la microbiota, pero ¿cuál es la importancia de la microbiota en nuestra salud? ¿No? Justamente cuando hay un sobrecrecimiento de patógenos en el intestino, pues evidentemente eso permea todo, desde la digestión de las vitaminas o la absorción de las vitaminas, desde la digestión del alimento. Los patógenos también hay algunos, ¿no? Que incluso generan toxinas, como la Candida albicans. La Candida albicans se come nuestros nutrientes, genera un metabolismo propio y libera micotoxinas. Y sumada a todas las reacciones que ya podemos tener por alimentos, por químicos, por aditivos, ¿no? La cándida también lanza sus propios desechos, y estos desechos también están alterando nuestro sistema inmunitario. Entonces es muy importante también reencontrarnos, ¿no? con esta levadura que, aunque forma parte de nuestra microbiota intestinal, cuando sale fuera de balance puede generar desequilibrios importantes en nuestra salud. Existe una reducción significativa estadísticamente en los dolores de cabeza y los ataques perdón, no era porque estaba leyendo el anterior, pero justamente en la rinitis, y justamente es esto, en la rinitis con la cándida, es que aquí ya no le cambié en este estudio nos enseña cómo una vez que se trata la cándida, la rinitis y el intestino, el síndrome de intestino irritable disminuye por completo en los pacientes en los que se hace esta prueba. Bueno, no la prueba de sensibilidad, pero en donde aquí dice antifungal medication, ¿no? Les hacen una dieta de eliminación de cándida y justamente estos signos y síntomas desaparecen. Y bueno, pues les comparto aquí unos casos de éxito de mis pacientes. Quise tomar de los más recientes. Esta chica, ¿no? Aquí les puse justamente la pantalla para que vean, ellos lo escriben, no lo saco tal cual de cómo me lo escriben ellos. Es una paciente de 31 años que llega a mi consulta con estreñimiento, episodios de diarrea, distensión abdominal, y después de un mes de tratamiento integral, obviamente con su alimentación, con su suplementación, dándole, digamos que los nutrientes indispensables para que su cuerpo pudiera ser eficientes todas sus vías, tanto hormonales como metabólicas, y en base a la prueba de sensibilidad alimentaria, pues literal quitó todos los problemas de su vida, ¿no? Mejoró la energía, se quitó la distensión abdominal, los episodios de diarrea, el dolor estomacal, todo desaparece. Es otra paciente, tenía un año buscando y saltando de un lugar a otro, buscando soluciones con especialistas. De verdad ella llegó, me acuerdo perfecto, muy triste, enojada, ¿no? Porque realmente también ya hay pacientes que llegan enojados por no tener soluciones a sus problemas, por no saber hacia dónde moverse, porque ya de repente la medicina convencional nos queda un poquito corta. Y entonces ella tenía episodios de diarrea justamente de forma constante y un dolor abdominal fuerte que no podía controlar con nada. Hicimos la prueba de sensibilidad alimentaria, igual hicimos eficiente todas las vías metabólicas, las vías de sus hormonas, y quitando, ¿no? Hacer una dieta de eliminación en base a sus resultados y reparando y dándole toda la suplementación que necesitaba. Así, por completo, desaparecieron ya las diarreas. Ya estamos en eso, pues está ya casi que ya no tiene ningún episodio de diarrea, se siente increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tienen otro de los pacientes que también es muy importante para mí, que fue hace poquitito. Y déjame ver. Y aquí está un poco de cómo se entregan los resultados, ¿no? ¿Cuál es el panel de resultado de la prueba? Aquí pueden ver, justamente hay varias como tipos de alimentos que encontramos en el panel, ¿no? Están desde los lácteos, las leguminosas, o sea, toda la clasificación de alimentos que de verdad hacen súper completo este panel. Y además de todo, ya lo que me gusta de este panel es que está calendarizado o hecho justamente para la población latinoamericana. Entonces, tiene muchos ingredientes que nosotros consumimos de forma habitual, a diferencia de otros paneles que no lo tienen, ¿no? Entonces, aparecen frutas, granos, justamente pescados, mariscos, carnes y aves, nueces y semillas, verduras, especias y hierbas. Esta me encanta porque mucha gente utiliza, ¿no?, especias muy comunes y de repente se sorprenden de que a lo mejor no pueden utilizar vainilla, o de repente no pueden utilizar albahaca, o de repente no pueden utilizar pimienta. Y son alimentos o hierbas que se utilizan de forma habitual. A veces hoy en día que está la cúrcuma de moda, ¿no?, y el té verde, el matcha, de repente pues son alimentos que para cierta persona no son los adecuados y se sorprenden de, no puede ser, yo me lo tomo todos los días y ahora qué voy a hacer. Pues bueno, tenemos opciones. Justamente no solo se trata de quitar, ¿no? Se trata obviamente de hacer una dieta de eliminación, pero al mismo tiempo de
fortalecer la salud con los otros nutrientes que por tiempo no hemos consumido. ¿Para qué? Para que el cuerpo empiece pues a restablecer su funcionamiento. Por último, aquí viene el indicador de cándida, que en este paciente, como pueden ver, pues está un poco elevado, está fuera de balance, ¿no? Cuando realmente la cándida tiene que estar en la parte más baja, y esto nos habla justamente, o es un indicador de una disbiosis intestinal. Y lo que me gusta también de este panel es el indicador de transglutaminasa. Me voy a regresar tantito para que lo puedan ver. Tiene aquí este indicador que se llama transglutaminasa, que es justamente un aditivo. Es una enzima que extraen de forma animal o vegetal, que se utiliza como pegamento y que mejora la consistencia de carnes y pescados. Están muchas carnes y muchos pescados en algunos alimentos que son vegetarianos, ¿no? Que no, más bien que son veganos, que son texturizados. Y los anticuerpos de esta enzima, o sea, cuando tenemos anticuerpos de esta enzima, son responsables de que no podamos digerir la gliadina, que es parte de la proteína del gluten. Entonces, los anticuerpos antitransglutaminasa son parte del protocolo de medición para enfermedad celíaca. No quise poner números de enfermedad celíaca, pero también cada vez hay más personas con enfermedad celíaca. Y obviamente, no tener elevada la transglutaminasa no porque tengamos elevada la transglutaminasa en esta prueba nos habla de que tenemos celiaquía, pero sí nos abre la puerta si el paciente no mejora para tener otras vías, para poder llegar al diagnóstico, para poder ayudarlo a reparar. Y justamente ese fue el caso de una de mis pacientes, y por eso se las quise poner aquí. Esta paciente igual llegó con problemas digestivos importantes. Me estoy enfocando en los problemas digestivos, pero llegó con problemas a todos los niveles, ¿no? Hormonales, digestivos, metabólicos. Entonces, hicimos la prueba de sensibilidad y justamente es una de las pacientes que siempre se acuerda de sus resultados y que me dice, esta prueba me cambió la vida. Si no hubiera tomado esta prueba, nunca hubiera buscado como esta solución para ir a... Ya había ido a varios gastros y a ningún gastro se le había prendido el foco de poder hacerle todo el protocolo de celiaquía, ¿no? Hasta que hicimos todo esto, vimos que no mejoraba y entonces encontramos ahí respuestas hasta que le dije, lo tuyo va por otro lado y justamente así fue como le dieron el diagnóstico y hoy en día, bueno, pues la paciente está feliz y se siente increíble, ¿no? Ha recuperado su salud por completo. Y pues, gracias por su tiempo. No sé si alguien tenga una pregunta. Los leo, los veo. Aquí las voy leyendo. Aquí voy leyendo sus preguntas. Bueno, rápidamente les pongo esta pantallita, ¿no? Si tienen más información o quieren más información o quieren más detalles, ahí me pueden encontrar. Justamente ahí está mi mail, les comparto mis redes sociales, me pueden encontrar como Nutriale Toledo. Ahí está también el número celular de mi consultorio en caso de que necesiten. Y por este lado encuentran todos los datos de las oficinas de Mosaic Diagnostics aquí en México. Silvia Guerrero es la representante de la oficina aquí en México, ahí están todos sus datos, y Elizabeth Betancourt, que es justamente la agente de ventas del laboratorio, que también puede ayudarles a tener como toda esta información. Aquí me preguntan, yo soy médico funcionario y no conocí estos laboratorios, ¿cuál es el proceso para enviar las muestras ¿Cómo es el proceso para poder enviar las muestras para realizar las pruebas? Perdón, nada más. Leo primero las que están escritas y ahorita abro el chat para que quien esté levantando la mano pueda responderle su pregunta, por favor. Es una toma muy sencilla, se toma, como les enseñé, es una tarjetita de papel secante, se toma ahí la muestra como si fuera una muestra de glucosa. Literal, el laboratorio es el que envía las pruebas. O sea, ustedes tienen contacto con Silvia, Silvia recoge todas las pruebas, ella las envía al laboratorio, el laboratorio las procesa y después el laboratorio envía los resultados vía PDF, justamente pues, con el nombre del paciente y todos los detalles para que puedan entregarlos. Es una muestra de sangre seca, por eso es muy fácil utilizarla. En pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia sirve o puede haber algún riesgo en falsos negativos.
Yo creo que todas las pruebas pueden tener riesgo de tener falsos negativos. Aquí lo importante no es que este no va a ser la panacea del problema, pero, o sea, realmente no, la prueba de sensibilidad no va a ser la que te va a dar la solución al problema, pero te va a abrir un panorama increíble para poderle dar un plan de alimentación, ¿no? Que sea específico para ese paciente, para bajar la carga inmunológica, para permitir que el sistema inmunitario vuelva a reconocer hacia dónde moverse. Y además de todo, te da también esta información para que tú puedas utilizar los alimentos en favor del paciente. Yo lo que hago es que utilizo los alimentos en favor justamente las necesidades de mi paciente. Para mí es como la medicina, ¿no? En vez de utilizar un jarabe o en vez de utilizar un medicamento, yo utilizo los nutrientes de mis alimentos en favor del paciente una vez que tengo el resultado. Entonces esto me permite bajar la carga inmunitaria, activar las vías del cuerpo y obviamente fortalecer el sistema. Y eso sí puede ser un parteaguas para hacer la diferencia en el tratamiento del paciente. Clau, te escucho. Claudia Juárez. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, yo te sigo en Instagram y me da mucho gusto ver que estamos en el mismo barco. Oye, yo tengo 3 preguntas, digo, no Claro que quiero sí. extenderme mucho, pero a ver, bueno, yo soy psicóloga. La Ajá. verdad es que me ha costado muchísimo trabajo convencer a mis pacientes de que se hagan las pruebas. Solamente hoy en la mañana alguien me decía: "¿Y tú por qué mandas pruebas? ¿Eres médico o qué?". Y yo, no, no soy médico, pero para mí, o sea, sí han significado, llevo 1 año trabajando con ellas apenas, pero sí me han dado información, pues, muy importante. Entonces, bueno, uno, ¿cómo convences a tus pacientes de que se hagan la prueba? 2, si tienes alguna experiencia con, temas de ansiedad, depresión, utilizando esta prueba. 3, ¿cómo? Entiendo, bueno, lo que yo he visto es que puedes medir cándida en el estudio de ácidos orgánicos, en el de microbiota y en este de sensibilidades alimentarias, que son 3 diferentes medios. Entonces, ¿cómo relacionas las 3 pruebas? Y, bueno, creo que ya son todas. A ver, primera, ¿cómo convenzo a mis pacientes? Ujú, Justamente yo cuando un paciente llega a mi consulta, el paciente me cuenta sus problemas, ¿no? ¿Qué tenemos que resolver, hacia dónde va? Y obviamente cuando ya hablamos de qué, le doy las vías fáciles. Hay pacientes que no tienen de otra opción y les digo, si queremos salir de aquí, necesito tomarte esta prueba. Y yo sé que no te vas a arrepentir. Y claro. entonces tomo la prueba, hago el plan de alimentación y claramente no se arrepienten. Muchos de los pacientes ya llegan a mi consulta justamente referidos de otros. Ujú, Pero para mí la prueba no es o sea, lo que quiero decir es, yo no utilizo solo la prueba para darle tratamiento a mi paciente. La prueba es mi herramienta donde yo tengo un poco más de información de ellos para poder darles justamente esta integración del sistema, ¿no? Para poderles dar su plan de alimentación. ¿Por qué yo utilizo el indicador de cándida en la prueba de sensibilidad alimentaria y no necesariamente en ácidos orgánicos? ¿Por qué utilizo más esta prueba que otra? Porque ujú, soy nutrióloga, porque así me claro. permite también ver los alimentos, ¿sabes? Entonces, si yo veo los alimentos a los que la persona es sensible, claramente también esa inflamación está favoreciendo el aumento de peso. O sea, la Ujú, inflamación celular va a favorecer el aumento de peso, va a favorecer desajustes metabólicos, va a favorecer problemas inmunitarios, va a favorecer signos y síntomas. Entonces, todo. claramente, Ujú, exacto. Entonces, para mí es un estándar de oro porque justamente me da mucha información de cómo plantearle el plan de alimentación a mi paciente. ujú. Y por último, ¿cuál fue la otra pregunta? O bueno, Bueno, si tenías experiencia con ansiedad y depresión, lo que pasa es que también la gente no conecta que lo que come, o sea, lo que yo he visto es que no conectan que lo que comen, o sea, pues les puede generar, o sea, bueno, todos los que acabas de decir, más síntomas, te digo, ansiedad, depresión, etcétera, o cognitivos, ¿no? El brain fog y demás. Y bueno, ¿cómo correlacionas esta, que entiendo que es la que más utilizas, con las otras dos? Con la de ácidos orgánicos y la de microbiota propiamente, si es que las utilizas. te voy a ser bien sincera, apenas me estoy certificando en ácidos orgánicos y sí las he utilizado, pero ¿por qué no las utilizo ¿por qué no las utilizo, digamos que de forma constante? Porque para mí, espero que ustedes empaten con esto, cuando yo le doy y justo esto pasa mucho con las pruebas de sensibilidad ¿Y alimentaria, por por qué eso no la gente abre la pierde la puerta ya fe. para que se le vaya el olor?
Por eso la gente de repente pierde la fe en las pruebas de sensibilidad. ¿Por qué? Porque de repente llegan a cualquier lugar, se hacen una prueba de sensibilidad, tienen el resultado y el paciente lo interpreta a su gusto, como puede y donde puede, ¿no? Pero realmente no se le da un buen tratamiento integral. Aquí el punto no solo es quitar el alimento, es darle un tratamiento integral al paciente que le permita reparar la ecología del intestino, que le permita restaurar su intestino, que le permita, ¿no?, disminuir la reacción inmunitaria, que le permita hacer eficientes sus vías justamente con más nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, si no le damos al paciente la solución, entonces la herramienta ya no se vuelve lo que queremos. Entonces, para mí esto es muy importante porque yo le doy al paciente la solución ante este problema. Y muchas veces me dicen, dame el resultado, yo lo hago. Ok, yo les mando el resultado y claramente no ven la misma reacción, claramente no ven el mismo beneficio, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un protocolo de reparación del paciente. O sea, la prueba es la herramienta, es como tomar un estudio de sangre, cualquiera, un perfil tiroideo, una glucosa basal o una insulina basal, te va a dar un resultado, pero todo lo que hagas detrás de eso es lo que va a hacer la diferencia en tu trabajo y en que el paciente también crea en la prueba. Yo no utilizo tanto las otras y en eso estoy, porque justamente para yo poder utilizarlas con más frecuencia necesito ya tener un plan de acción para decirle al paciente, tú gastaste esto es lo que me está arrojando y esto es lo que vamos a hacer. ¿Sabes? Sí, Y claro. justamente sí tengo experiencia con pacientes con depresión, con ansiedad, eh, muchísimos, ¿sí? Sí, es algo de hecho muy, muy común. No te puedo decir que solamente quitar el alimento ha mejorado, pero sí quitar el alimento ha sido un parteaguas para poder darles un plan de alimentación mucho más específico que me permita restablecer el funcionamiento hormonal del paciente, que me permita restablecer justamente las vías metabólicas, hacer una depuración del cuerpo, ¿no? Hacer como una limpieza profunda. Y sí, sí hay cambio en la manera en la que el paciente se siente definitivamente. Ok, perfecto. Te contacto para más preguntas. Gracias. Claro que sí. Perdón, me están dando aquí una información que el WhatsApp que les puse aquí de Silvia está errado. No sé si hubo algún tema cuando guardé la presentación, pero bueno, para más detalles, el mail sí es, solamente el WhatsApp es el que está errado. El teléfono también me parece que sí es. El WhatsApp es 5555 2128 3093. 2128 3093. Correcto, gracias. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Pues parece ser que no. Muchísimas gracias, Ale, por este tiempo y por compartir con nosotros toda esta experiencia y conocimiento. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Puedes repetir el WhatsApp? Claro que sí. Es 5555 2128 3093. De hecho, se los escribí también en el chat para que lo tengan guardado. Muy bien, pues buenas noches a todos. Gracias por conectarse, gracias por el espacio. Y a los que no se pudieron conectar, les vamos a enviar la grabación de esta charla. Buenísimo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.